hijos de Dios, hace 8 días estábamos hablando de las atmósferas proféticas y seguimos hablando de las atmósferas proféticas. Y hay algo interesante. Hoy vamos a hablar de cómo crear atmósferas, de qué es lo más importante proféticamente, apostólicamente y pentaministerialmente dentro de las atmósferas. Entonces yo espero que ustedes aprendan porque va a ser algo interesante. Entonces, lo primero que vimos hace 8 días es que para crear la atmósfera tenemos que tener sensibilidad, sentir, oler, discernir y activar nuestros sentidos espirituales. ¿Lo recuerdan? Hablamos de los ojos espirituales, de la piel espiritual, del oler, del tacto, del gusto. Y que las atmósferas son ambientes que se forman y se crean. También vimos clases de atmósferas. Hablamos un poco de la atmósfera de la adoración. Pero hoy quiero hablar de otras atmósferas. La primera que vamos a ver es que Dios se mueve en el propósito de su palabra. Y esto nos da a entender, permítanme acá, ahora sí, que hay una atmósfera importante y se llama la atmósfera de la declaración. La atmósfera de la declaración se crea cuando empezamos a hablar con nuestra boca la palabra de Dios. Esto en la Biblia se llama declarar. Para muchos ministerios, declarar y decretar en este tiempo es antibíblico, pero la Biblia habla de declarar más de 300 veces, solo en el libro de los Salmos, sin contar otras frases donde se habla de declarar. Y declarar es anunciar, es hablar acerca de lo que va a pasar, eh, anunciar con fe que Dios puede hacer algo y Dios puede moverse. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, verso 21. Vamos a buscarlo. Proverbios 18, 21. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 18, 21 dice: la muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. De nuevo, dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Vamos a verla en otra traducción. Ahora, mira lo que dice acá. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Note algo. El que la ama, ¿el que ama a quién? ¿A la vida o a la muerte o a la lengua? ¿Qué dicen ustedes? La lengua, La lengua. hay poder en la lengua. Muy bien, la lengua. El que ama la lengua comerá de su fruto, sea para vida o sea para muerte. O sea que usted puede estar comiendo frutos de muerte por lo que declara, o estar comiendo frutos de vida por lo que declara. Aquí es donde entra algo interesante. Hay profetas que ofrecen frutos de vida para unos, pero ellos mismos comen frutos de muerte para sí mismos, porque profetizan sobre otros vida, pero cuando se les presentan problemas a ellos, hablan desanimadamente,
hablan contrariamente a lo que a veces predican. Y por esta razón tenemos a tantos profetas que aciertan con otros, pero ellos mismos son un desastre en las situaciones que viven como profetas, como apóstoles, como pastores, como maestros, como evangelistas. Son impresionantes y ministran muy bien, pero ellos no declaran sobre su propia vida una transformación. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un gran predicador en los últimos 500 años, dijo lo siguiente: hay predicadores que cuando se suben al altar, tú quisieras que no se bajaran, pero cuando se bajan del altar, tú quisieras que no se volvieran a subir. Impresionante. Predicadores que cuando se suben al altar, tú quisieras que nunca se bajaran, pero cuando se bajan, tú no quisieras que nunca más se volvieran a subir. ¿Por qué? Porque no viven lo que predican. Y hay algo tremendo. Los profetas a veces no saben medir, los apóstoles también, incluso los demás ministerios, no saben medir el poder de su palabra, el poder de lo que sueltan, el poder de lo que hablan. Note aquí, yo no sé si ya está mi apóstol Aymar ahí o la profeta Juliet, si les pueden escribir sería interesante, pero note algo, hay algo fuerte aquí. Todo lo que un profeta anuncia lo ata o lo desata a ver un suceso que tarde o temprano le puede traer una consecuencia o una virtud al mismo profeta que declaró. Recuerden lo de Elías: no lloverá sino solo por mi palabra. Ok, Elías, yo respaldo tu palabra, pero acuérdate que tú también tendrás que pasar sed y tendrás que pasar hambre y tendrás que ejecutar un milagro sobre esa atmósfera que creaste con tu declaración. Recuerden a Eliseo. Eliseo, por tener una amistad chévere con la tsunamita, declaró un niño sobre la tsunamita y le dijo: de aquí a un año darás a luz. ¿Lo recuerdan? Pero el niño, pasado el tiempo, cuando nace y crece, el niño muere. Y Dios le oculta a Eliseo el por qué el niño muere. ¿Por qué pasó esto? Porque Eliseo no consultó con Dios. ¿Lo recuerdan? Eliseo soltó la palabra y aunque Dios la respalda, Dios no estaba en la obligación de responder una petición del profeta, porque el profeta no había contado con él al inicio. Así que muchos de nosotros andamos soltando palabras sin consultar con Dios. Creamos una atmósfera para otros, pero con el pasar del tiempo, esa atmósfera se vuelve una afrenta para nosotros, los profetas que soltamos palabra, o los que sueltan palabra sin consultar claramente a Dios. Yuhu. No hubieron ni un solo amén. Hay una pregunta. Ok, entonces apóstol quiere decir, si usted está moviendo y eh, ve cuando tú suelta esa palabra, pero a veces el Señor te habla en tu espíritu, da esa palabra, estoy te diciendo, pero si tú solta exactamente, no hay problema, pero si tú vas a agregar o colocar cosas que no es de Él, va a tener consecuencias Claro, también. porque tú estás creando una atmósfera. Por eso te digo, se llama la atmósfera de la declaración. Y note algo, cuando usted declara, cuando usted habla, cuando usted dice, la atmósfera a su alrededor cambia o se activa. Note esto, nosotros vivimos, nosotros debemos vivir de esa forma.
hambrientos y abriendo a ambientes espirituales en nuestra nación, declarando bendición sobre la familia, sobre el colegio, universidades, lugares de trabajo y cerrando atmósferas hostiles de maldad que el infierno a veces activa sobre la gente e incluso sobre la misma iglesia. Hay veces que incluso como profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, sentimos que hay atmósferas pesadas en la iglesia, pero nosotros no apercibimos esos moveres. Y cuando pasamos a predicar, se nos dificulta. Cuando vamos a ministrar, se nos dificulta. La alabanza a veces se dificulta. ¿Por qué? Porque hay veces que la atmósfera está pesada y nosotros tenemos que abrir un cambio de atmósfera. Y eso pasa cuando un profeta de Dios llega y declara, la atmósfera cambia, la situación cambia. Uno dice, wow, este hombre que pasó activó algo. Mira que este primer ministro que pasó no fue tan eficaz. Y eso pasa en congresos de pastores, ejemplos. Estás en un congreso, pasa un predicador y aunque predicó bien, la gente bosteciaba, la gente tenía ganas de dormirse y había algo que pesaba. Y aunque el mensaje no fue malo, la gente no lo recibió tan activamente. ¿Por qué? Porque el predicador no discernió la atmósfera, entró en esa atmósfera y fluyó dentro de esa atmósfera. Pero note algo, de pronto ese predicador se baja e invitan a otro. Y cuando ese otro sube, empieza a orar, empieza a interceder o empieza a adorar, empieza a declarar. La gente se para de sus sillas, se les va la pereza, se les va el frío, empiezan a orar en lenguas, empieza a haber un avivamiento, empieza a haber fuego. Y uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Pasó de un momento de bostezo, de sueño, de cansancio, a convertirse en un momento de avivamiento, en un momento de fuego. De pronto, este predicador termina y pasa otro. Y en el momento en que ese otro coge y empieza a fluir, entonces ya la gente empieza a adorar. Y cuando te das cuenta, ya no es una atmósfera de fuego, sino es una atmósfera de adoración. Entonces, uno trajo una atmósfera pesada de bostezo y sueño, otro de avivamiento, otro de adoración. Pero luego termina este de adoración y pasa alguien y empieza a leer la palabra y empieza a bajar la atmósfera y cuando te diste cuenta todo quedó normal. Y tú dices, uy, hubieron unos cambios de atmósfera raros. Subió, bajó, ahora está como estable. ¿Por qué? Porque las atmósferas se crean con la actitud, con la acción y con la declaración con la que yo llego a un lugar. Por eso es tan importante que usted aprenda que en su boca hay poder de vida y hay poder de muerte. Que en su acción hay poder de vida y hay poder de muerte. Hay acciones activas, hay acciones pasivas y hay acciones neutras. Nosotros estamos llamados para aprender a traer cambios de atmósferas. Es decir, ¿sabían ustedes que naturalmente la oscuridad es una atmósfera? Y cuando llega la luz, esa atmósfera se disipa y empieza a haber un resplandor. Usted en su casa, en la noche, si se le va la luz y usted tiene una vela cerca, usted la prende. La vela alumbra por donde usted la acerque, no alumbra todo el lugar, pero ya es una atmósfera. ¿Cuál? La de la luz, por encima de las tinieblas. Aunque esa luz solo lo rodee a usted y lo que está acercando hacia esa vela, eso es lo que alumbra. Entonces hay algo interesante aquí, y es que nosotros
somos la luz que disipa las tinieblas. Es decir, somos los que cambiamos una atmósfera. Pero muchas veces tenemos la luz tan bajita que a veces pareciese que las tinieblas son las que crean una atmósfera sobre nosotros. Ay, ay, ay. Fuerte. Ahora, note esto. Un cambio de atmósfera de tinieblas a la luz lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, en el relato del Valle de los Huesos Secos. Esto se va a poner bueno. En el Valle de los Huesos Secos hay una atmósfera. ¿Cuál atmósfera es la primera atmósfera? Eso lo encontramos en Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 1. Ya lo vamos a poner en pantalla. ¿Lo tenemos? Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó ¿en dónde? En el Espíritu Santo. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Pero ¿cómo estaban esos huesos? Verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Pare ahí. ¿Cuál es el primer ambiente o la primera atmósfera que estamos viendo ahí? ¿Alguien me puede responder? El primero estaba muerto, ¿no? Hay huesos aquí. Ok. La primera atmósfera estaba. O sea que es una atmósfera de qué, mi pastora. Pues, pero Dios vino sobre él. Pero escúchame. Esto es lo más importante. No. Pero No estaba estoy hablando de si el vino o no. espíritu. Estoy hablando de cuál es la primera atmósfera que se está viendo ahí. Sabemos que el profeta tiene un... Dime, mi pastor Josué. Una atmósfera de muerte. Ah, excelente. Lo que había era una atmósfera de muerte, porque Dios traslada al profeta, independientemente de su unción. Él pone el espíritu, pero lo traslada a un valle de huesos secos, donde el ambiente es muerte, 100% muerte. Y dice que aunque el Señor se había posado sobre Ezequiel, Ezequiel discernió que la atmósfera donde estaba era una atmósfera de muerte. Note algo, usted puede tener toda la unción, el Espíritu lo puede visitar, el Espíritu lo puede llenar, pero usted debe discernir cómo moverse en los ambientes donde Dios lo lleva. Una cosa es la llenura de Dios en usted y otra cosa son los ambientes a los que usted se va a tener que enfrentar para demostrar esa llenura. Hey, Así es. impresionante esto. Entonces, Ezequiel era profeta, estaba ungido, estaba lleno, pero el Espíritu le dijo, te voy a mostrar cómo operar y cambiar una atmósfera con mi poder, y con tu llamado. Y note esto. Él dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle de huesos secos. La palabra huesos secos es una similitud en el hebreo de lo que es una adversidad, un caos, algo experimentado en nuestra vida que pareciese una pesadez de muerte, una pesadez de desolación, algo que crea una incertidumbre. Esa es la percepción de lo que era un valle de huesos secos. En pocas palabras,
el mismo ambiente que se siente en un cementerio. Porque lo que había ahí, de manera lógica, era un cementerio. Porque donde hay huesos o un valle de huesos secos, es un lugar donde la gente murió. Es un campo santo, como lo llaman. O tal vez un cementerio. Y usted en un cementerio siente, sí o sí, la desolación, la pesadez y la atmósfera pesada a veces. Ahora, note algo. Para los hebreos, el valle de los huesos secos significa situaciones en que la humanidad a veces vive. Desolación, tribulación, muerte, angustia, quietud. Entonces, el Espíritu Santo lleva a Ezequiel a un ambiente de muerte, de soledad, hostil, de carga, de peso, pero el Espíritu lo llevó para enseñarle algo. ¿Qué le iba a enseñar? Que la unción se estará reposando en usted y se mantendrá en usted, pero no ejecutará nada mientras usted no decida dejar que el Espíritu se mueva para que cambie las atmósferas. Y esto pasa. Los profetas son ungidos. Los profetas son llamados. Los apóstoles son escogidos y llamados. Los pastores, los evangelistas y todos los 5 ministerios son ungidos y son llamados y son sellados por Dios. Pero el Espíritu no se puede mover hasta que el profeta, el apóstol, el pastor, el maestro y el evangelista no estén dispuestos a querer cambiar atmósferas. O sea, en pocas palabras, de nada te sirve ser ungido si tú no activas la unción para que la unción cambie el ambiente donde te encuentres. Así es, apóstol. No sé si me está comprendiendo, pero vamos a poner este ejemplo. Tal vez en este momento estoy predicando y estamos en una atmósfera de enseñanza. Pero si yo activo mi unción profética hacia la enseñanza, vamos a ir en una mayor revelación. Pero si yo decido coger el material que tengo y solo leerlo, usted va a recibir una clase más y va a ser bonito, pero fue una lectura, no fue revelación. En pocas palabras, usted determina qué ambiente altera o no con la unción que el Espíritu le ha dado. Amén, amén. Yo no sé cuántos dicen amén ese aleluya, pero Aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. yo espero que usted, cuando llegue a su congregación, a su trabajo, a su lugar, active la unción que Dios puso en usted y cambie las atmósferas. Si hay una atmósfera como la del Valle de los Huesos Secos, usted debe activar la unción. Mire esto. Ya vemos y ya vimos que los huesos secos son un ejemplo de muerte, de un cementerio, de una acción y de un ambiente hostil. Pero hay algo interesante aquí. Es Dios, es el Espíritu, el que le pregunta al profeta Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos secos? Primera pregunta la hace Dios. ¿Qué le está diciendo Dios al profeta? Y mira, ahí lo tenemos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Antes de la respuesta, lo que viene es una pregunta. Dios le dice: ¿crees tú que este ambiente puede cambiar? Es lo que le está diciendo. ¿Crees tú que puede pasar esto de muerte a vida? ¿Crees tú
que cuando vas a predicar a un lugar, a tu iglesia, a tu membresía, a tu grupo de trabajo, crees tú que cuando llegues a tu trabajo, crees tú que cuando llegues a tu hogar, el ambiente cambiará? ¿Crees tú que yo estoy contigo y que donde vayas la atmósfera cambiará? Pero mira la respuesta del profeta. Y el profeta le dice: Señor, tú lo sabes. Espérame. El profeta no sabía si iba a pasar o no. Probablemente está dudando el profeta de que puede cambiarse una atmósfera. Porque el profeta dice: no lo sé, tú lo sabes. En pocas palabras, Señor, tú eres el que cambia todo. Y eso está bien. Pero Dios le estaba enseñando al profeta algo interesante. Y se los voy a mostrar aquí. Escúcheme. La palabra tú lo sabes, o solo tú lo sabes, en hebreo significa tú ya lo viste, Señor. O sea que cuando leemos la Biblia en el hebreo, lo que dice el Señor es: hijo de hombre, ¿tú crees que hay poder en ti de parte mía para cambiar una atmósfera? Y el profeta le dice: Señor, tú ya lo sabes, tú ya lo viste, tú eres Dios. Solamente estoy esperando que hables para que yo active. Es impresionante. Lo que pasa es que en nuestras Biblias hay un castellanismo, pero en el hebreo se profundiza más. La palabra tú lo sabes, Señor, no está haciéndole otra pregunta a Dios. Está haciendo una afirmación que Dios ya había visto lo que iba a pasar. Por eso, cuando usted llega a un lugar, tiene que estar seguro de activar la unción, porque Dios ya sabe qué va a pasar. Por algo lo llevó a usted, porque usted es el que va a confirmar lo que Dios va a hacer donde usted llega. En pocas palabras, Amén. ¿alguien iba a decir algo? ¿Aló? Bueno, en pocas palabras, Dios ya ha determinado hacer algo en un lugar y usted es la confirmación de lo que Él va a hacer. Usted llega a activar y confirmar lo que Él va a hacer. Ahora entiende la importancia de los apóstoles, de los 5 ministerios de los profetas. Ellos son los que evidencian lo que ya Dios ha predestinado para hacer en otros. Por eso los profetas, los apóstoles y los 5 ministerios deben saber discernir las atmósferas. Esto es completamente fuerte. Porque escúcheme, cuando usted llega a predicar a un lugar o es invitado a un lugar y usted llega, pero usted no sabe qué ha determinado Dios, usted puede predicar lo que usted cree que Dios iba a hacer, pero no predicar lo que Dios quería hacer. Usted puede ministrar creyendo que Dios lo está respaldando y tal vez Dios lo respalde, pero no era lo que Dios quería hacer al 100%. Pero cuando un profeta, un apóstol, un ministro identifica la atmósfera, él sabe que se está moviendo, a qué huele la atmósfera, qué se siente en la atmósfera y cómo debe ejecutar en la atmósfera. Vuelvo a lo mismo. Un predicador pasa, está predicando y la gente le da ganas de dormirse. Otro pasa y la gente se despierta, reprende. Otro pasa y la gente adora. Otro pasa y todo queda neutral. Y esas mismas atmósferas se pueden presentar el mismo día, en el mismo escenario, incluso en un seminario de pastores. Y uno dice: oiga, ¿qué pasó?
porque hubo esa montaña rusa en un mismo evento. ¿Por qué? Porque un ministro maneja la atmósfera pasiva, no le pregunta a Dios y a la gente le da sueño. Otro entra a contrarrestar esa atmósfera y la deja elevada. Otro usa la atmósfera del que la dejó elevada para meter al pueblo a una adoración. Y otro dice, no, ya uno dio, ya otro metió adoración, pues yo simplemente voy a predicar, pero voy a dejar todo de manera normal. Y esos mismos ambientes pasan incluso en un mismo día, en una misma reunión. Puede ser un congreso, puede ser lo que sea. Y usted se pregunta, ¿por qué esto pasó? Porque cada ministro identifica e interpreta la atmósfera. ¿Usted lo sabe? Porque cuando un ministro no identifica la atmósfera en la que se mueve, puede cometer errores y correr el peligro de activar algo incorrecto cuando Dios no lo ha determinado ni lo ha llamado a esa asignación. Escucho opiniones. Pastora. Apóstol, he visto por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí en Sudamérica o aquí en este lado o áreas donde están más caribenses o latinos, eh, tenemos la atmósfera, sabemos, pero vemos también que la gente está ahí, algo está pasando. Pero en la parte, por ejemplo, europeo, he visto como, por ejemplo, holandeses o ingleses, ellos quedan quietos. Usted sabe sí que Dios está trabajando, moviendo, pero ellos quedan más muy diferente. La cultura de ellos no es como nosotros aquí. Y cuando hay el mover, la gente comienza, aleluya, gloria a Dios, algo está, usted, ¿entiende? Allá no tiene ese mover así. Usted sabe sí que Dios está obrando, está trabajando, porque yo vi, presencié allí hombres de Dios que vinieron. Uno sabe que está recibiendo, pero no se expresa. Mira, hay predicadores que me han dicho que Europa es un cementerio de ministerios. Pero figúrate que yo he escuchado de hombres, y no sé, creo que mi apóstol Aymar está ahí, de hombres de África. Bueno, yo estuve con TV Joshua, seguí mucho las corrientes de TV Joshua, seguí otros ministros, estuve con Reinhard Bonnke, estuve con Bert Farías, y Reinhard Bonnke era alemán, un bautista alemán. Él no creía en las lenguas, él no creía en los milagros sobrenaturales. Y un día, en oración, Dios le dice, haz una campaña. Y él llega y dice, ¿una campaña? Sí, una campaña de arrepentimiento. Todo bautista, todo predicador debe predicar arrepentimiento. Reinhard Bonnke dijo, bueno, ¿dónde quieres que la haga? Dios le dijo, la vas a hacer en Lagos, Nigeria. Él llega y dice, ¿Lagos? ¿Lagos, Nigeria? Pero si en Lagos, Nigeria, los africanos siguen en la brujería, siguen esto. Y Dios le dijo, no, hazlo ahí. Él llega, busca a un hombre, asesor de la nación. El asesor le dice, claro, tenemos un estadio, hay un estadio, caben aproximadamente 8,000, 10,000 personas. Reinhard Bonnke dice, ¿cuánto vale el coliseo? Le dicen más o menos $100,000. Él se rasca y dice, pero si mi iglesia es una iglesia bautista que no pasa de recibir $500 semanales, ahora voy a hacer una campaña aquí para pagar $100,000. Yo puedo predicar en la calle y el que me escuche, pero Dios le dice, no, tiene que ser ahí.
Reinhard Bonnke era bautista. Y él llega y dice, no, esto no puede ser Dios. Y Dios vuelve y le habla a su espíritu. No lo dejó en paz. Duró semana y media peleando él con Dios. Y Reinhard Bonnke dice, bueno, está bien. ¿Sabes? Voy a ir. Le dice al hombre, mire, yo realmente no tengo los $100,000. Voy a hipotecar mi casa, voy a hipotecar mi vehículo. Ya hablé con la gente de la iglesia, los ancianos de la iglesia dicen, pues si Dios le dijo, hipoteque hasta la iglesia, pero usted responderá a toda la comunidad. Y hipotecando todo, no me alcanza ni para $40,000. El hombre se queda mirándole y le dice, bueno, $40,000 está bien, se la aceptamos por esta vez, vamos a ver qué pasa. Reinhard Bonnke dice, pero se los doy terminando la campaña. Y el hombre dice, ok, terminando la campaña, pero ya sabes, no te irás del país, no puedes salir del país hasta que no pagues, porque aquí en África las deudas se pagan con la vida. Reinhard dice, Dios me está metiendo en una locura, pero ¿cómo Dios me puede hablar si yo no creo que el Espíritu Santo se mueva? Me estoy volviendo loco. Primera noche, le llegaron 100. Reinhard Bonnke se desespera, se tira al piso, llora y dice, Dios, tú me dijiste que predicara 100 personas, no es ni siquiera un 0,5% de este estadio tan gigante. Y bueno, ya recibieron a Cristo. Está bien, hace la oración de fe, la gente ora, la gente llora y empieza a caer sola. Y él se queda mirándolos, él se queda impactado. Él va a tomarlos de la mano y toma de la mano a una persona y él empieza a hablar en lenguas. Y Reinhard Bonnke empieza a hablar en lenguas y no entendía por qué estaba hablando en lenguas. Él llega y dice, yo no creo en esto, eso no es de este tiempo. Pero él empezó a hablar en lenguas. La gente salió tan feliz que dicen que todos los que estaban ahí y estaban enfermos salieron completamente sanos. Al otro día, Reinhard confundido, orando, Dios, ¿qué me pasó anoche? La comunidad bautista me va a expulsar. Dios llega y le dice, que te expulsen. Pero, ¿cómo? Segunda noche, llegaron 10,000. Él no lo podía creer. Se corrió la voz de que un predicador estaba ministrando y que el Espíritu Santo hizo algo. Tercera noche, la tercera noche, 1,000,000 de africanos, no se podía ver todo. Reinhard Bonnke se tira de rodillas, llevaban hasta ataúdes las personas de África y los muertos resucitaron. Y Reinhard Bonnke se cogía la cabeza y decía, yo no puedo creer esto. Y Dios llega y le dice, yo te escogí, siempre te llamé, pero tú habías apagado la unción porque tú estabas limitado a una atmósfera de frialdad. Tuve que venir e intervenir tu atmósfera y hacerte un llamado. Quien lee el libro de Evangelismo con Fuego, Bautizados en Fuego, quien lee la misión del evangelismo de Reinhard Bonnke, él cuenta ese testimonio. La pregunta es esta: nosotros que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿sabemos discernir la atmósfera que Dios quiere cambiar en la gente? Desde ahí, el ministerio de Reinhard Bonnke alcanzó a más de 70 millones de personas en África, sin contar las otras naciones donde él hizo campañas. Lo expulsaron de la delegación bautista, pero ¿sabe cómo termina el testimonio? Que al finalizar la campaña,
Reinhard Bonnke obtuvo $1,500,000. $1,500,000. No sabía ni cómo contarlo. Pagó los 70,000, porque el acuerdo eran 70,000. Libró su casa, libró todo. Y cuando llegó con ese $1,500,000, Dios llega y le dice a Reinhard Bonnke: ese $1,500,000 que te envié es para que alquiles 7 estadios más alrededor de África y por todo el año hagas las campañas. Y cada vez que él hacía una campaña, recibía entre 1 y 2 millones, 2, 3, 4 millones de dólares. Y llegó a tener uno de los ministerios más sobreabundados en África y el mundo. ¿Por qué? Porque un día dejó que Dios trajera su espíritu y él se dejó usar para cambiar una atmósfera de huesos secos para un avivamiento. Pero esto es fuerte cuando el espíritu quiere moverse, pero nosotros, a pesar de ser ungidos, no activamos la unción sobre la atmósfera donde llegamos, no pasa nada. Todo opera con el poder de Dios, pero el poder de Dios no se activa en el que no quiere activarse, porque Dios es un caballero y se mueve con los que se mueven, se aquieta con el que se aquieta, porque Dios es un Dios que es completamente ordenado, e incluso tan ordenado es que respeta la decisión de los hombres. Muchos deciden no amarlo y Él no les impone que lo amen. Otros deciden amarlo y Dios los apoya, porque Él ama tanto que Él no impone, Él sencillamente se revela. Veo mucho silencio en la clase. ¿Los tengo pensando? Amén. Sí. Mucho. Gracias, Señor. Gracias. Wow, tremendo. Ahora note algo. ¿Qué pasa con esa pregunta? Note esto. Nadie podía entender que un valle de huesos secos reviviera. Hay eruditos bíblicos que dicen que el valle de los huesos secos que vivió Ezequiel no fue una visión, fue un literalismo. Hay judíos que dicen que el milagro realmente aconteció. Hay otros que toman la parte de que fue una visión espiritual con base a lo que Dios haría en Israel en el año de 1948, cuando fue nombrada Israel una nación y Dios resucitó a la nación de Israel como un pueblo que Dios levantaría. Es un debate. Hasta el día de hoy, arqueólogos viajan al río Éufrates y sienten en el lugar donde estuvo Ezequiel una atmósfera divina y dicen que probablemente pudo haber una resurrección genuina, y por eso es un debate hasta el día de hoy la presencia de Dios sobre las resurrecciones. Siempre lo ha sido, ¿no? Acuérdese, unos lo creían, otros no lo creían, incluso en la época de Jesús. Saduceos y fariseos discutían sobre la resurrección de los muertos. Pero aquí hay algo interesante, y es que nada pasaba en el valle de los huesos secos hasta que Ezequiel abrió su boca y decretó lo que Dios ya había ordenado que pasara. Porque note algo, Dios le hace la pregunta, Él le dice: Señor, tú ya sabes lo que va a pasar. Entonces el Señor le dice: entonces abre tu boca, hijo de hombre, y di: Espíritu sopla de los 4 vientos. Y dice que así lo hizo Ezequiel, y el Espíritu sopló
y unió hueso con hueso, tendón con tendón. Y vino algo que se llama Zoe. La palabra Zoe significa vida sobrenatural. La vida de Dios, el Zoe de Dios, sopló el neuma, sopló el ruaj. Vino una acción, se levantó un ejército, pero no pasó nada hasta que Ezequiel no declaró con su boca que vivieran los huesos secos. Mira, me dijo entonces, míralo ahí. Me dijo entonces, profetiza. Esta palabra profetiza es declara sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Perdón, estoy hablando hoy a los 5 ministerios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay iglesias frías? Porque la atmósfera demoníaca ha tomado lugar y no hay profetas que digan, espíritus de muerte, abandonen este lugar. Espíritu Santo, sopla sobre los huesos secos, sobre las situaciones de la iglesia, sobre la gente que está triste, sobre la gente que está en angustia, sobre la gente que está en problemas. Escuchad palabra del Señor, vuelvan a vivir. Y eso nos compete a nosotros. Nos compete a nosotros, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Nos compete a nosotros. Somos nosotros los que declaran lo que Dios va a hacer en la gente que cree que está muerta, en los sueños de la gente que creen que murieron. Esta noche, este seminario te tiene que activar para que salgas de aquí entendiendo que donde tú vas eres un embajador de Cristo que cambia atmósferas y ambientes, y que puedes llevar vida donde muchos declaran muerte, que puedes llevar aliento donde muchos están desalentados, que puedes llevar sanidad donde muchos están enfermos. Pero no puede ser Amén. solo de una palabra lógica. Tiene que discernirse en la atmósfera espiritual. Me encanta esto. Volviendo a las escrituras, dice, me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Yo quiero que miremos una versión como traducción lenguaje actual. Mira, aquí es lenguaje actual, ¿cierto? Mira, Dios me dio entonces esta orden. Diles, si ves, ya no digo profetiza, sino diles, usa tu palabra, háblales tú de mi parte a estos huesos, que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Oh, Amén. hermano, qué bárbaro. Amén. Qué bárbaro. Que Dios le dijera a Ezequiel, yo los voy a resucitar. Yo voy a resucitar estos huesos. Pero para que ellos resuciten, tú Ezequiel, esta noche pongas ese nombre. Diga tú Josué, tú Luzana, tú Rebeca, tú Aymar, Amén. tú, Amén. tú Amén. tienes que decirles, Amén, amén. vuelvan a vivir. Amén, amén, amén. Porque Dios se mueve por medio de sus profetas, por medio de la atmósfera que crean sus profetas. Así el profeta se está enfrentando a una atmósfera de muerte como lo estaba haciendo Ezequiel. Perdónenme, Amén. pero yo estoy aquí en Así fuego. es. Gloria, gloria, gloria. Fuego, fuego. Ahora, ¿qué atmósfera creas tú? Si tú llegas y dices, ay,
estoy cansado. Ay, otra vez, hay que ir a la iglesia, hay que ir y cantar. Ay, verdad que me toca iniciar el mensaje hoy, el servicio, y abre su Biblia y dice: hermanos, la palabra de Dios dice que tenemos que bendecir al Señor. Amén. Ahora con ustedes el profeta, el apóstol Aymar, la profeta, la pastora. Aleluya. Dele una gloria a Dios, dele alabanza a Dios. Y la iglesia lo ve a usted con esa actitud, y usted les creó a ellos una atmósfera peor que la que ellos llevaban, porque usted está obrando como profeta, así sea en esos 5 minutos. Pero si la gente va y usted se activa y crea una atmósfera, y usted les dice: buenas noches, esta noche Dios hará algo por medio del apóstol, Dios hará algo por medio de la profeta, de la pastora, del pastor Josué. Prepárate, Dios se va a mover, Dios va a hacer algo. Esta noche va a haber impacto, esta noche va a pasar algo. Dios empieza a moverse, porque Dios dice: este Ezequiel está hablándole a esos huesos secos. Amén. Fuego. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué acción, qué actitud tienes tú como ministro? Mira, amados, le voy a contar algo. En el instituto, ustedes están viendo escuela, que mi objetivo es que, si el Señor nos permite, estar con ustedes antes de acabar el año, poder sentarme con el apóstol Aymar y organizar el instituto allá de manera formal, enviar las cartas a las iglesias. Pero mira, aquí en Colombia, ayer y estas semanas ha pasado algo tremendo. Yo abrí unas masterclass dentro del Instituto Bíblico. Hemos llegado a tener por noche casi 100 alumnos conectados. Y sabes, ayer entró un bautista y yo estaba predicando de la existencia de apóstoles y profetas. Y cuando empecé, el Espíritu Santo me tomó y revelativamente encontramos más de 30 pasajes que hablan de apóstoles, aparte de Pablo y de Matías. Y encontramos más de 22 apóstoles escritos en la Biblia. Y este bautista no hallaba cómo esconderse y cómo tratar de evadir la situación. Y al finalizar me tuvo que escribir y públicamente decir: hemos negado verdades bíblicas, pero sí es que hay falsos. Y yo le decía: mira, es que no estamos hablando si hay o no, estamos hablando de si hay. Y sabes, gente me decía ayer, impresionante. El sábado pasado tuvimos igual 100 personas de todo el mundo. Y ya me están enviando cartas, mensajes. Necesitamos el Instituto Bíblico, necesitamos maestros acá, porque es que esto que estamos viendo no es solo palabra, también es una revelación. Pero es algo que hemos creado en una atmósfera, como lo estamos haciendo con ustedes. Los felicito, porque ustedes serán esos Ezequieles. No solo irán a predicar con conocimiento, irán a predicar con unción. No una unción de conocimiento, una unción de conocimiento y ejecución. Porque lo que le falta a los profetas de este tiempo es ser ejecutivamente proyectados y ser ejecutivamente proyectados a una verdad. Es decir, que lo que ellos enseñan lo vivan, lo hayan pasado, lo hayan superado y puedan determinar y declarar que tienen la unción de Dios para cambiar atmósferas. Por eso empezamos con las escuelas. Miren, preciosos de Dios, ustedes aquí, los 9, los 10, los que estén tomándola, pueden llegar
a un nivel impresionantemente fuerte. Sus iglesias pueden crecer, sus ministerios pueden crecer, pero para eso necesitan tener claridad en cómo se tienen que mover, cómo se tiene que ejecutar. Miren, déjenme decirles algo. Yo soy alguien de los que últimamente ha venido diciendo: Señor, algo tiene que pasar. Yo no me conformo. A donde tú me lleves, algo tiene que pasar. A donde tú me invites, algo tiene que pasar. En cada culto aquí, algo tiene que pasar. Porque entonces, Señor, ¿qué estamos haciendo? Si en mi iglesia hay doctrina, pero todos son un valle de huesos secos, solo hay palabra. Y escúcheme, Ezequiel suelta palabra, pero suelta palabra con unción. Cuando los hijos de Dios entienden la importancia de declarar lo que el Padre ve, nos convertimos en cambiadores de atmósferas. Nuestras palabras cambian la muerte en vida, la tiniebla en luz, la enfermedad en sanidad, la miseria en prosperidad. Todo va a cómo recibimos y acomodamos las atmósferas. Mire, le voy a dar ejemplos. ¿Está listo? Si quiere, anótelos, porque no les voy a dar las citas hoy. ¿Y por qué, apóstol? Bueno, porque le voy a pasar el estudio. Ya mismo, terminando acá, vamos a pasar los estudios que les hemos dicho que teníamos atrasaditos. Esta noche nos vamos a poner en eso. Pero, noten esto. Les voy a dar citas para que usted averigüe las citas, los capítulos y los versículos. Y pueda también aprender a estudiar un poco más, a leer más Biblia. Entonces, hablemos de atmósferas. Primera atmósfera que el mismo Señor Jesús enfrentó, la atmósfera de incredulidad. En la Biblia dice que el Señor llegó a una ciudad, parece que su propia ciudad. Vamos a ver, por eso tiene que buscar. Y no pudo hacer muchos milagros, solo orar por unos pocos e incluso sanar dolores de cabeza, y no pudo más. Siguió su camino. En Nazaret no pudo obrar más allá y los refutó y les dijo: nadie es profeta en su propia tierra. No estaba diciendo que era que no fuera recibido por su gente. No, sencillamente estaba diciendo era que su propia gente, donde él fue criado, no le creyeron. Y escúcheme, también Jesús enfrenta esa misma atmósfera de incredulidad con la familia de su amigo Jairo. Cuando él llega y la niña muere, Jesús dice: la niña está dormida. Ellos dicen: ¿no ves que está muerta? ¿Qué hizo Jesús? Tuvo que sacar toda la gente de ese cuarto, quedarse solo y crear una atmósfera. Él toma a la niña de la mano y le dice: Talita Kumi, que significa a ti te digo levántate. O sea que él tuvo que traer una atmósfera de levantar, de despertar la niña, de sacarla del estado de muerte. Y él no lo podía hacer con gente que no creyera que la niña podía vivir. Usted tiene que interpretar esto. Hay lugares donde usted tendrá que sacar gente que se le opondrá a usted a los milagros. Andar con gente que no tiene el mismo nivel de fe, y no es acepción de personas. Usted tendrá que enfrentar eso y que su fe se aumente por encima de la de ellos. Jesús va en la barca con sus 12 discípulos. Tienen que pasar a Gadara. Eso está en el libro de Lucas y de Marcos. Les podría dar los capítulos, pero como les digo, usted los tiene que averiguar. Esa va a ser su tarea para el próximo martes. Jesús va, se levanta una tormenta, pero hay algo que a mí me impacta, que hace Jesús durmiendo en medio de un aguacero. Yo no podría,
Eruditos dicen que Jesús físicamente estaba tan cansado del trajín de ministrar que quedó privado en el sueño. Otros dicen que como él era Dios, hombre, decidió apaciguarse a sí mismo para confrontar la fe de sus propios discípulos. Por eso él les dice, hombres de poca fe. Y ellos se maravillaron de verlo. Usted tendrá que enfrentar gente de poca fe. Usted tendrá que enfrentar personas que se le querrán oponer a la atmósfera que usted quiere crear. Acuérdese de Nazaret y acuérdese de la familia de Jairo. Pero también usted tendrá que enfrentar su propio nivel de fe. ¿Cómo? Sí, usted tendrá que enfrentar su propio nivel de fe. Hay un caso donde a Jesús le traen un joven que al parecer tenía un espíritu lunático. Este espíritu lunático, cuando se activaba la luna llena, al parecer era un pacto que solían hacer los druidas y solían hacer los griegos antiguos. Y le traían a este niño, este joven, a Jesús. Y había una gran contienda entre la gente y una gran controversia. Cuando Jesús llega, le dice, ¿qué pasó? Viene el padre del niño y dice, no, mira, es que nosotros sabemos que Dios te usa a ti en sanidades, milagros y liberaciones. Pero tú no estabas ahí cerca y trajimos a mi hijo ante tus discípulos. Pero tus discípulos oraron, mi hijo manifestó como que le dio ese ataque y tus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y Jesús llega enojado. Eruditos, y bueno, no quiero que suene a vanagloria, Dios me guarde, pero yo creo igual que ellos, y en lo que Dios me ha permitido como erudito, estudiar la etimología. Jesús les dice, generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Esa palabra generación perversa suena duro, pero era directamente para sus propios discípulos, los cuales se sienten afrentados y dicen, uy, nos dijo perversos, incrédulos. Y luego le preguntan y le dicen, Señor, bueno, aparte de que nos trataste así o dijiste esto, bueno, eruditos dicen que era para ellos directamente, aunque pues la palabra fue abierta para todo el mundo. Pero, ¿por qué se dice que fue para ellos? Porque ellos mismos, contristados, van y le preguntan, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús llega y les dice, porque este género no sale sino con oración. En el griego original no habla de ayuno, habla de oración. Porque este género no sale sino con oración. En nuestra Reina Valera dice, y ayuno. Porque ayuno, pues también es oración, es una parte de fortaleza. Fue una añadidura dentro de lo que es la oración. Pero el término original es oración. Note esto. ¿Por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Jesús les dice, porque este género no sale sino con oración. Pero ¿de cuál género estaba hablando? No estaba hablando del demonio, porque los demonios no tienen género. ¿Sabía eso? Los demonios son demonios. Ellos no tienen sexo. Ah, no, pastor, es que Jesús estaba hablando era de la manera de obrar, de operar del demonio. No. Estaba hablando del género de la incredulidad, de la falta de fe. La falta de fe solo se vence con oración, conectado con Dios. Cuando usted aprende esto, aprende algo que se llama exégesis y hermenéutica, que es la interpretación clara del idioma. Entonces Jesús le estaba diciendo a ellos, el género de la incredulidad solo los dejará a ustedes cuando aprendan a orar,
cuando tengan una vida de oración activa. Note que los discípulos del Señor no tenían oración, porque el día que el Señor es entregado, no pudieron velar con Él ni una hora. Parece que cuando ellos se enfrentaban a circunstancias como las tormentas, como los demonios, actuaban con el poquito de fe que tenían, pero no eran hombres avivados en la fe porque no tenían oración. En pocas palabras, si usted quiere que una atmósfera cambie y ocurra algo completamente sobrenatural, usted y yo debemos ser hombres y mujeres activos en oración constantemente para que nuestra fe se active. Por eso Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, les dice: no fui a ustedes con palabras de humano conocimiento, ni con palabras de filosofía, sino que fui a ustedes mostrando el poder de Dios y ejecutando el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que el poder se activa por medio de la oración. Y a veces, perdón que se los diga, nosotros los apóstoles, los profetas y los 5 ministerios son los que menos oran en la iglesia. Y a veces somos respaldados más por la oración de intercesores de la iglesia que por nuestra propia oración. Por eso, a veces carecemos de un avivamiento. Ouch, ouch, ouch. Tremendo, tremendo. Los escucho. Bueno, pastora Rebeca, pero quiero escuchar a los demás. Quiero que hoy haya interacción. Pongo la cámara. Es tremendo, pastor, apóstol, porque de verdad eso se nota desde la alabanza. Muchas veces los ministros no están ni siquiera presentes en la adoración cuando se empieza en la iglesia. Y bueno, de verdad es tremendo lo que está diciendo. Y muchas veces son respaldados por las oraciones de los intercesores. Es una gran realidad. Triste, pero una realidad. Yo a veces me he sentido así. Y la verdad me he venido quebrantando y confrontando. Le he dicho: Señor, aviva mi oración. Aviva mi tiempo de orar en lenguas, mi tiempo de adoración. Necesito ser un Ezequiel. Yo no sé si usted hoy llora conmigo y le dice: Señor, necesito ser un Ezequiel. Que la atmósfera cambie cuando tengo oración contigo. Les digo algo. El libro de Hechos capítulo 4, lo vimos hace 8 días, pero ahora lo vuelvo a citar. Nos cuenta que Juan y Pedro fueron amenazados para no volver a predicar. Y ellos se encontraron con los hermanos y en la casa de los hermanos oraron. Y dice que la atmósfera cambió. El lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, nuevamente Pedro y Juan, porque al parecer estaban vaciados, estaban atribulados, venían cansados. Necesitaron que el Espíritu Santo los volviera a recargar de fe. Muchas veces carecemos de la oración. Y lo que acabamos de hablar, somos respaldados, gracias a Dios, por la oración. ¿Y dónde vemos esto también? En la vida de Pedro. Pedro, en un momento, se sintió atribulado. Estaba preso, lo golpearon, pero él no oró. Él se sintió desanimado, se acostó a dormir. Pero a la misma hora que él se acuesta a dormir, un equipo de hermanos estaba orando y Dios activa un ángel y abre la prisión. Y Pedro se levanta porque el ángel es el que lo despierta. Muchos andamos como Pedro, pero hay otros que andan como Pablo. Pablo no esperó que otros oraran por él. Pablo se puso a adorar, se puso a orar con Silas. Y miren la diferencia. A uno el ángel le abrió la puerta y solo salió él. Pero con Pablo y con Silas fue diferente. Con Pedro solo salió Pedro por la oración de los hermanos, pero con Pablo todos los presos fueron libres. Hay una gran diferencia en que usted sea salvo
por la oración de otros y que usted ayude a salvar a otros por su oración. Tremenda revelación, apóstol. Así es. Amén. Amén. Amén, Poderoso. amén. Amén, apóstol, amén. No sé si usted la quiere tomar para predicarla, pero estás fuerte. Hay una gran diferencia entre depender de la oración de otros y activar mi propia oración. Cuando activo mi propia oración, los presos a mi alrededor son libres. Cuando otro la activa, soy yo el preso que queda libre. Amén, ese aleluya. Escucho opiniones. Amén. 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 ¿Nadie quiere opinar? Amén, poderoso, poderoso, fuego. Sí, porque en la oración ya estás combatiendo en el mundo espiritual para traerlo en lo natural. Entonces, más oración, más unción. Ok, ahora note esto. Hablábamos hace 8 días que una atmósfera es la capa de aire que rodea la tierra, o la capa gaseosa que rodea un cuerpo, o el ambiente que se crea en un lugar determinante. Cuando el profeta sopla la palabra, él la sopla, pero él declara algo. Él no le dice a los huesos secos que vivan porque vivan. No, él dice, como dijo el Señor, espíritu sopla de los 4 vientos. Su palabra, su revelación y su declaración no puede ir sola. Tiene que ir acompañada del espíritu que la inspiró. Hay gente que aprendió palabras por conciencia, pero no tiene respaldo del espíritu. Y le voy a decir esto es fuerte. Hay veces que Dios respalda a un ministro para cambiar atmósferas por la gente que está necesitada y no porque el ministro tenga un conocimiento de cómo cambiar una atmósfera. ¿Me está comprendiendo? Escúcheme, hay ministros que están fluyendo por misericordia y lo que hay en ellos es una atmósfera de misericordia, pero lo que Dios anhela de nosotros es fluir con una atmósfera de su presencia. Usted no debe cargar solo la misericordia, usted debe acostumbrarse a cargar la presencia, porque hay gente que lo que carga es misericordia. Y Dios dice, a este hay que usarlo para que la gente no se pierda, pero este está más perdido que la misma gente. Lo que Dios quiere es que hayan hombres con presencia, que Dios diga, a este hay que usarlo, porque este me conoce más que los que hoy lo van a escuchar predicar de mí. Escúcheme. Los hijos de un tal Esteban fueron a reprender a un demonio. Los demonios fueron muy claros. A Jesús y a Pablo lo conocemos, pero ustedes quiénes sois. Dice que los golpearon y los enviaron desnudos. Hágase esta pregunta: ¿el diablo me conoce como su enemigo? ¿O el diablo más bien se ríe y dice, este siendo de los míos, me trata como su enemigo? Porque perdón que lo diga, hay profetas que reprenden al diablo y el diablo lo que siente es cosquillas, porque dicen, este profetiza algo sin poder. Este apóstol habla de rompimiento cuando él mismo está atado. Este pastor habla de callado cuando él vive como una oveja, todavía ni siquiera tiene mentalidad de pastor. Este evangelista
Dice que se activan sanidades y milagros y reprende espíritus de muerte cuando él a veces anda más enfermo que los mismos por los que ora. Este maestro enseña cosas impresionantes, pero de lo que enseña no aplica ni el 1% para él mismo. De esos no se preocupa el diablo. El diablo se preocupa de los que son capaces de cambiar la atmósfera, de los que cargan presencia, de los que cuando sueltan palabra los huesos secos viven, que cuando hablan los demonios tiemblan, porque los demonios conocen a los hombres y a las mujeres que cargan presencia y cambian atmósferas. A eso les teme el Amén, diablo. amén. A eso les teme el diablo. El diablo le temía al ¿Qué quiere? Pedro, al Pedro que se encuentra con el Espíritu Santo en Hechos 2. Pero al Pedro de capítulos anteriores no le temía, porque el Pedro de capítulos anteriores peleaba en sangre y carne, sacaba una espada para mocharle la oreja a otro. Pero el Pedro de Hechos 2 es completamente diferente. Mire el contraste, el hombre o el profeta o el apóstol, porque Pedro era apóstol. Cuando le quitó la oreja a Malco, él era apóstol, pero era un apóstol en la carne. No movía nada. De hecho, negó al Señor y volvió al mundo siendo un apóstol. Pero el apóstol de Hechos 2 predica con tanto denuedo que cambió la atmósfera de la gente que estaba pensando que ellos estaban ebrios. Amén, es aleluyota. Aleluyota. Ahora note algo. En el movimiento de la unción existen 3 atmósferas que se pueden crear cuando usted ministra. El libro de Hechos, capítulo 2, dice que todos estaban unánimes juntos orando. Y lo que estaba calmado cambió. La atmósfera que estaba calmada cambió. Y dice que vino como un viento recio que llenó toda la casa. La llenó. Y cuando la llenó, pues todos empezaron a hablar en otras lenguas. Pero a mí lo que me llama la atención de ese capítulo es que cuando ellos salen, habían 3 clases de personas que discernieron diferentes atmósferas sobre una misma operación. Ojo con esto. Hay gente que discierne atmósferas bajo una misma operación, pero a veces las discierne de manera incorrecta. Note algo. Vamos a buscar eso. Aquí Éticor va a buscarlo. Dice Hechos 2, verso 8 creo. Pero note esto. Mientras lo buscamos ahí, que Héctor lo va a buscar. Dice la escritura. No me lo pongas ahí, tú lo vas a buscar. Cuando lo tengas nos los pasas. ¿Ven? Donde dice lo siguiente. Ahora le vamos a poner a leer a Héctor también aquí. Pero te digo, él me dice qué parte busca. Le digo, tienes que buscar. Esa va a ser tu tarea como ustedes. Yo lo tengo, yo me lo sé. Pero quiero ver a los alumnos moviéndose. Dice el libro de Hechos capítulo 2 que estaban unos atónitos. Otros estaban maravillados. Pero otros se burlaban diciendo, estos están ebrios. Escúcheme. En las atmósferas de Dios existen 4 tipos de personas. Las protagonistas, las que están maravilladas y atónitas, maravilladas,
que dicen, wow, cómo Dios usa impresionante, pero ellos no quieren entrar. Vamos a ver si ya lo encontró Héctor y nos lo pone. A ver. Hechos 2:5, vamos a ver. Hechos 2:5, aquí no lo van a poner en pantalla. Dice, moraba entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Sigue. ¿Qué dice? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. O sea, mire, primero, hay unos que estaban confundidos. Hay gente que no sabe discernir atmósferas y cuando viene una manifestación se confunden. Entonces los primeros son los confundidos. Bien, los segundos. Bueno, porque les daba que hablasen en su propia lengua. Listo, siguiente. ¿Y estaban qué? Atónitos y maravillados. O sea, son los segundos. Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Impresionante. ¿Sigue? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Llevamos dos, ¿no? Los confusos y los atónitos. Ahora, dicen aquí, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. ¿Sigue? En Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Sigue? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sigue? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Sigue? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces note, tenemos 4 clases de personas. La primera, los protagonistas, que son los que estaban ejecutando la unción, cambiando la atmósfera. Vino un viento recio y estaban impactando a todos. Estaban los confundidos, estaban los atónitos y maravillados, y estaban los burladores. Aprenda esto, profeta. Aprenda esto, apóstol. Aprenda esto, pastor, evangelista y maestro. Aprendan esto. Cuando usted cambia una atmósfera, no todos la van a discernir. Habrán unos que están en la carne y estarán confundidos. ¿Y esto qué? ¿Esto será de Dios? No será de Dios. Hay unos que incluso en la iglesia, cuando usted está ministrando, están confundidos. Están entre sí y no. Hay otros que están con los ojos pelados y abiertos, atónitos y maravillados, diciendo, uy, Dios se está moviendo. Pero ellos no quieren ser el protagonista. Y habrán otros que van a la iglesia a sembrar incredulidad y burla. Pero usted tiene que ser el protagonista. Es usted el que tiene que traer la atmósfera. Así haya gente que se confunda, haya gente, hay que esté maravillada, pero no quiera ser protagonista, y así en la iglesia hayan burladores, porque todos esos son necesarios para enseñarlo a usted a que la unción debe ser mayor para que la atmósfera sea cambiable en cada servicio. Amén. Así es, apóstol. Así es. ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted en cuál de esos está? ¿Por
Porque déjeme decirle que hay profetas que andan confundidos, otros que andan tan pendientes de la unción de otros y maravillados de la unción de otros que descuidaron su propia unción. Y hay otros que son falsos, son burladores. Pero acuérdense que hay una primera, que son los que estaban unánimes en oración. ¿En cuál de esos estamos? ¿En los de la oración? ¿Los que son protagonistas? ¿Los que se maravillan por ver a otro ser usado? ¿Los que están confundidos, que no saben si verdaderamente son profetas o ni siquiera lo son? ¿O apóstoles? Y están los falsos. Esas son las 4 clases. ¿En cuál de esas estamos? Me gusta el silencio. Me gusta la reflexión, la que muchos de pronto estamos esta noche. Ok, hasta aquí, ¿alguien quiere opinar? ¿O nadie? ¿Ninguno? Pastora Rebeca. Disculpa, ¿no? Que yo pregunto cada vez o doy una opinión, pero yo quería preguntarte, ¿no? Que hay atmósfera que uno sabe cuando Dios está moviendo de verdad y cuando Dios está bajando su gloria, se exalta al Espíritu de Dios, al Señor, pero cuando uno llega y comienza a hablar yo, y habla mucho de yo, su experiencia, o está obsesionado en lo que hizo, pero no siente ahí quiebra toda la atmósfera que acabó de bajar un siervo de Dios, una mensaje, la atmósfera estaba bien, pero llega uno y dice que yo soy el apóstol o yo soy el profeta y trae una palabra y corta en ese momento la atmósfera. Ok. Sí, pasa, porque vuelvo y te lo digo. Las atmósferas se crean con lo que yo hablo, con cómo yo adoro, con mi actitud. Si yo como ministro empiezo con una unción, una acción soberbia, algo petulante, eso se va a sentir. El humilde lo va a sentir. El orgulloso se va a deleitar con mi atmósfera, porque él se mueve en eso. Pero la otra gente discernirá y se volverá algo molesto. Note algo, donde hay una persona altiva o que habla mucho de ella, se le pegan los que son igual a él. Donde hay gente humilde, donde hay gente sencilla, se acercan a él los que son así. ¿Por qué? Porque las atmósferas se atraen. En pocas palabras, el perrito se busca con el perro, la gallina con las gallinas. Usted nunca ve al perro buscando la gallina o a la gallina al perro. ¿Por qué? Porque cada uno se identifica con su especie. Así son las atmósferas. Se identifican entre ellas y van buscándose dependiendo el tipo de atmósfera que se está moviendo. Por eso la Biblia dice que así como es el pastor, son sus ovejas. Y que las ovejas tienen los pastores que merecen. Así que esto le va a sonar fuerte. Pero, ¿sabe por qué hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores? ¿Sabe por qué? Porque hay falsos discípulos. Porque ellos son el resultado de lo que buscan falsos discípulos. Porque el falso anhela al falso, pero el verdadero anhela al verdadero. Aleluyota.
Así es. Entonces, preciosos de Dios, esto se pone cada vez más bueno. Yo le quiero decir algo. Se me fue aquí la cámara, me sacó. Permítanme un momentico. La otra cámara me sacó. Aquí estoy volviendo. Ya volví. Noten esto. Una atmósfera también se crea con el accionar de alguien. El libro de Primera de Reyes. Ya no solamente hablamos de declarar, hablamos del accionar. El libro de Primera de Reyes, perdón, de Segunda de Reyes. El libro de Segunda de Reyes nos habla de una historia interesante. Ese está entre el capítulo 5 y capítulo 6 de Segunda de Reyes. Dice que el profeta Eliseo estaba con la compañía de profetas y que tenían hambre. Entonces dijeron, hagámonos un potaje, una torta, un puré y comamos. Y como que uno de los profetas buscó una fruta o una verdura que era muy amarga y producía diarrea en la gente, que era una calabaza. Y dicen que cuando hicieron el potaje y lo cocinaron, no se dieron cuenta y eso dañó toda la comida. Cuando ellos la prueban dicen, Señor mío, hay muerte en esta olla. Hay comida que se perdió en esta olla. No podemos comer, no hay comida. Y a mí me encanta que Eliseo pregunta qué hay a mano. ¿Qué hay a mano? Entonces le traen a Eliseo un poco de harina. Y Eliseo vierte la harina en la olla del potaje. Y es impresionante que dice que cuando volvieron a probar la comida, estaba más sabrosa que nunca. Y comieron de ahí muchos hombres. Pero luego volvieron a una situación de hambre. Y dijeron, sí, el potaje estaba rico, pero queremos algo de carne, estamos cansados. Y no había. Y nuevamente el profeta Eliseo dice que hay a mano. Pero ya Eliseo no dice, voy a hacer algo, no. Él dice, denles, profetas, ustedes de comer a los hombres. Ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo les vamos a dar de comer si hay unos pocos peces y unos pocos panes? ¿Recuerda dónde también se cumple esa profecía? En el Señor Jesús. Cuando Él le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer. Escúchenme, los profetas tienen que discernir la atmósfera donde ellos tienen que activar la unción para ejecutar milagros. El profeta Eliseo convierte una acción de hambre y de muerte por medio de la comida en una gran cena, en un gran banquete. Y convierte la opción de tener unos pocos panes y peces para darle de comer a otros profetas. Y así hizo Jesús. Pero antes de que Jesús hiciera el milagro de los panes y peces, Él confronta a sus discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Ellos dicen, ¿cómo les vamos a dar de comer? No entendieron que Jesús les estaba activando a que ejecutaran su fe. Entonces, uno de sus discípulos, llamado Felipe, dice, Señor, aquí hay un peladito, hay un niño que de pronto le echaron la lonchera. Tiene 2 panes y 5 peces. Y el Señor dice, venga, présteme eso. Les voy a enseñar algo. Echen mano de los pocos recursos que tienen para ejecutar milagros. Y Él da gracias. Y usted ya sabe el milagro de los panes y los peces.
La pregunta es esta. Nosotros conocemos la unción que Dios nos ha dado, ejecutamos, cambiamos atmósferas. Aleluya. Cambiamos atmósferas. Porque hay gente, personas, que se dicen profetas, pero nunca tienen una evidencia de su profecía. Otros se dicen ser apóstoles, pero no tienen evidencia de su apostolado, no tienen evidencia de su pastorado, de su maestría, de su ministerio evangelístico. No hay una evidencia. Y un ministerio sin evidencia es carreta. Se fueron los amenes. ¿Usted ora por la gente y se sana? ¿Usted como profeta suelta la palabra y algo pasa? ¿Usted como apóstol llega a un lugar y hay rompimiento? Miren, yo les comentaba hace 8 días y yo decía, gracias Señor por mi amigo, gracias también por mí. Aquí estuvo Aymar, él soltó algo y ese rompimiento se ha venido activando en la iglesia. El domingo tuvimos un culto de honra hermoso. Gente sembró instrumentos que para que grabemos, trompetas, entre ellos se dieron bendición. Pudimos bajar algo de arriendos y he venido el rompimiento. Pero imagínate al apóstol Aymar aquí, vengo a hacer un rompimiento. Y a los 8 días peor, o a los 20 días peor, y no a un rompimiento, sino antes que venga más escasez. ¿Usted qué pensaría de eso? Pues lo primero que usted pensaría es que mintió o que no es verdadero. Pero note esto, un verdadero apóstol, cuando hace una ejecución, un rompimiento, un verdadero profeta, cuando suelta una palabra, es respaldado. Y no solo respaldado, sino ejecutado en dicha acción. Y perdóneme, pero hoy en día tenemos apóstoles y profetas que no ejecutan nada, que hablan mucho, pero usted no ve en ellos nada de señales de que sean esos ministerios. Gente que se dice maestros y cuando enseñan hace que la gente se duerma. Evangelistas que hacen una campaña y bueno, Dios respalda por misericordia y llega a un hito. Pero un evangelista tiene acción de atraimiento, poder de convencimiento. La gente lo escucha, dice, uy, este fluye, este está en algo interesante. ¿Por qué? Porque note a Juan el Bautista, predicaba en un desierto y la gente prefería caminar 4 horas, no ir a la iglesia, por ir al desierto a escuchar a un verdadero hombre de Dios. No meterse en la iglesia donde ya sabían que siempre los fariseos predicaban de plata, predicaban religiosismo, pero no predicaban cambio de arrepentimiento. Y la gente prefería ir al desierto a caminar. O sea, que Juan, el Señor Jesús, los apóstoles, todos tuvieron una evidencia de su llamamiento, de su supremo llamamiento. ¿Usted tiene esas evidencias? Si no las está experimentando, pellízquese. Porque no podrá cambiar atmósferas. Porque parte de cambiar una atmósfera, parte de traer un cambio, es la ejecución para que ese cambio se dé. Acuérdese, Eliseo echó un poco de harina, no echó nada más. Poquito de harina y todo volvió. Otra historia dice que las aguas eran amargas y él echó sal y las aguas se transformaron, se sanaron. Eran aguas maras, aguas amargas. La palabra mará en el hebreo es amargo. La pregunta que les hago esta noche a ustedes como alumnos
es, ejecutamos transformación, somos respaldados para cambios de atmósfera, o sencillamente llegamos y decimos, Dios me mandó aquí a cambiar esto, y no pasa nada, no pasa nada. Sigue la gente lo mismo, la misma situación. ¿Pasa así? ¿O realmente usted dice, no, 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 Dios está conmigo, veo su mano? Interesante, ¿no, amados? Amén. Wow. Amén, amén. Así es. Amén, amén, aleluya. ¿Qué clase, no? Nos pone a reflexionar. Note algo. Otra manera de cambiar atmósferas es no solo ejecutando, no solo declarando, sino trayendo un cambio de actitud. Trayendo un cambio de actitud. Escúcheme, profeta, apóstol, maestro, pastor, evangelista. La Biblia me dice que por acciones, por actitudes, la gente perdió muchas veces victorias importantes. Mi Biblia dice que antes de que Eliseo muriera, llamó al rey de Israel y le dijo, coge un arco, coge una flecha y tírala al aire y di, saeta de Jehová es esta, que atravesará al rey de Siria, y realmente Jehová será saeta contra él. Luego le dijo, tírate al piso y golpea el piso. El rey cogió el arco, la flecha, y lo lanzó con una actitud perezosa, con una actitud desalentadora. Y cuando se tiró al piso, golpeó el piso. 1, 2, 3 veces. Y dice la escritura que el profeta se enojó muchísimo contra el rey. Se molestó muchísimo y le dijo, eres un tonto, necio. Si hubieras golpeado con una actitud diferente el piso, lo hubieras golpeado más de 3 veces, lo hubieras golpeado con ánimo, Dios hubiera acabado a toda la nación de Siria. Pero por cuanto tu actitud fue contraria, solo derrotarás al rey de Siria 3 veces y él se enseñoreará de ti. Una actitud llevó a que el rey de Israel venciera en 3 batallas, pero perdiera toda la guerra. Hay gente, proféticamente hablando, que está desviada en actitudes y el Espíritu Santo no se mueve con ellos porque hacen las cosas con altivez, con soberbia, con desánimo, con pereza, con criticadera. Apóstoles y ministros, apóstoles y ministros que realmente se han olvidado de entrar en la atmósfera de la presencia de Dios, y lo que han hecho es sencillamente traer actitudes contrarias a la iglesia, ilusionismo, donde la gente solo confía en ellos o en sí mismas, pero se les ha olvidado entrar al lugar secreto. Esto es delicado, esto es fuerte, no es para nada bueno, pero una actitud puede determinar un avivamiento en una iglesia o determinar
una frialdad y una sequedad en la misma. Cuando la iglesia entra en una buena disponibilidad a adorar a Dios, la alabanza es linda. Pero cuando la frialdad está, y aparte de eso, cuando el ministro de alabanza no lo interpreta, ay hermano, usted se sube hasta mal geniado. Usted dice, ¿qué pasó aquí? Esto está pesado. Y usted le dice a la iglesia, hey, y hay gente que anda tan dispersa que le echa la culpa al diablo. Dice, no, es que el diablo se levantó. Y mentiras, no es que el diablo se levante, es la misma flojera y actitud de la gente que no quiere aprender a transformar una atmósfera. Aló. Cuidado, Ouch. apóstoles. Às vezes se dice, ouch. Cuidado, Así es, apóstoles. Cuidado, profetas, con las actitudes. Una actitud en tus líderes, una actitud con tus líderes o en tus líderes puede determinar hasta una división en la iglesia. Note algo, cuando alguien va a dividir, cuando alguien va a traer alteración, su actitud cambia, se aleja de ti, no es el mismo, o entonces está ahí, pero tú te das cuenta que trata de entrar en una rivalidad, pero tú te das cuenta que te está llevando por la doble, tú sientes que algo no está bien, tú sientes que no hay lealtad, y realmente lo que sientes se confirma en pocos días. Y una actitud determina en una persona el estado cambiante o el estado establecido, valga la redundancia, en lo que está ejecutando esa persona. Por eso, los apóstoles sabían discernir muy bien las actitudes de la gente. Jesús tenía la ciencia activada y él sabía lo que pensaban los fariseos y sus propios discípulos de él. Pero note algo, los apóstoles también sabían cuáles eran las actitudes de los que andaban con ellos. ¿Usted lo sabe? ¿Usted discierne la actitud? Usted dice, venga, este me está buscando a mí porque solo le estoy enseñando y luego quiere poner la competencia y luego quiere entrar a hacer esto y aquello. Discernimos e incluso luchamos nosotros mismos contra las atmósferas que se crean a nuestro alrededor para desanimarnos. Acuérdese que un profeta dejó que una atmósfera lo sacara del proceso y lo entró en depresión. Elías. Una situación lo sacó del proceso y lo entró en depresión, con deseo de quererse morir. Otro dejó que una situación lo llenara de rabia y de ira contra una nación y terminó casi en el infierno. Pregúntele a Jonás. Otro dejó que una atmósfera de deseo, de prosperidad contraria, lo llenara de lepra. Pregúntele a Jaycee. Porque el mismo Eliseo le dice, Jaycee, es tiempo de dinero, es tiempo de andar pidiendo plata. Tú tendrías que heredar de mí el triple. Yo heredé el doble de Elías. Tú tendrías que heredar 21 milagros por encima mío. Pero ahora heredarás el triple de pecado. Es decir, tu generación vivirá 210 años llena de lepra. Entonces, pregunto, ¿en qué lugar estamos? Y si estamos aprendiendo a discernir las atmósferas. Si estamos aprendiendo a discernir las atmósferas. Si somos creadores de atmósferas
y alteradores de atmósferas. Porque déjeme decirle algo, usted y yo somos los que cambiamos atmósferas. Cuando el Señor Jesús llega a Gadara, la atmósfera de Satanás es cambiada. Obvio, la gente se llenó de miedo por lo que pasó con los cerdos. Pero le voy a decir algo. Antes de un cambio de atmósfera, el diablo se levanta. Jesús y sus discípulos iban para Gadara y en medio de pasar al otro lado se levanta un viento contrario, una tormenta. La palabra viento es neuma, que también significa espíritu. Al parecer era un demonio el que estaba liderando la tormenta para partir el barco y decir: aquí ahogamos a Jesús y a su batallón. Pero el Señor estaba tranquilo, porque Él sabe que donde Él está, la atmósfera cambia. Por eso cuando se levanta, Él reprende al mar y las olas y les dice: enmudece, y cruzan al otro lado. Y cuando cruzan al otro lado, lo primero que pasa es que el endemoniado cae de rodillas. Probablemente el principado que estaba dominando a ese hombre es el que creó la tormenta. Note esto: cuando algo grande va a pasar, el diablo le va a levantar atmósferas para que usted desista de ir y obedecer el propósito, porque él sabe que donde usted llega, la atmósfera cambia. Espero les haya gustado la clase. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espero Señor. hayamos aprendido. Gracias, Señor. Escucho en estos 3 minutos sus opiniones. ¿Cómo les pareció la clase? Escucho. Maravillosamente bien, apóstol, muy buena. Cosas que uno aprende cada día, a pesar de tener muchos años, pues ministrándole al Señor. Son revelaciones, pues, maravillosas y me gozo mucho. Aleluyota. Listo para cambiar atmósferas. Aleluya. ¿Alguien más?